Existe una cosa curiosa sobre los hombres que casi ninguna mujer percibe. Ellos pueden ser inteligentes, maduros, independientes, llenos de opiniones, pero cuando se trata de esfuerzo emocional, funcionan como puertas secretas. Puedes golpear, empujar, llamar, entregarte, intentar, y nada sucede. Él sigue ahí, en el mismo lugar, cómodo, tranquilo, demasiado seguro. Pero existe un punto específico, silencioso y casi invisible, en el que todo cambia. Un punto en el que él despierta, te mira de otra manera, empieza a moverse, a acercarse, a mostrar un esfuerzo real, consistente, visible. Es como si algo dentro de él se bloqueara y desbloqueara de repente, y él pasara a verte como alguien que no quiere perder. La mayoría de las mujeres cree que ese esfuerzo aparece cuando ella hace todo por él, cuando demuestra interés, cuando está siempre disponible, cuando responde los mensajes enseguida, cuando muestra que es diferente a las demás. Pero es exactamente lo contrario. El esfuerzo masculino no nace de la seguridad, nace de dos deseos ocultos que los hombres rara vez admiten, pero que controlan su comportamiento desde dentro. Dos deseos tan profundos que cuando tú los despiertas, él empieza a moverse por cuenta propia. Se vuelve más atento, empieza a tener miedo de perderte, piensa en ti en los momentos más aleatorios del día, empieza a observarte de una forma diferente, no para criticarte, sino para intentar entender cómo agradarte, cómo impresionarte, cómo mantenerse cerca, y lo más curioso es que él nunca te dirá esto, nunca, porque esos dos deseos exponen algo que muchos hombres temen admitir, vulnerabilidad. Por eso tantos vínculos se quedan atrapados en esa fase confusa, en la que él está presente pero no avanza. Le gustas, pero no se entrega. Demuestra, pero no asume. Siente algo, pero todavía no ha despertado esos dos impulsos que hacen que un hombre cruce el puente entre la comodidad y el esfuerzo. Tú ya viviste esto. Ese hombre que parecía tan conectado contigo, tan involucrado, tan disponible, hasta que, de la nada, se volvió frío, distante, indefinido. No porque haya dejado de sentir, sino porque aún no había sentido el impacto de esos dos deseos que transforman a una mujer común en la mujer que él teme perder. Y cuando un hombre teme perder, todo cambia. Él aparece, te busca, intenta resolver, asume, hace lo que tiene que hacer, no por obligación, sino por impulso emocional. Y antes de continuar, necesito decirte algo esencial. Todo lo que vas a escuchar aquí es profundo, valioso y real sobre el funcionamiento de la mente masculina. Pero aún así es solo una pequeña parte. Existe un nivel más profundo, más íntimo, más crudo, que no cabe en un solo video. Por eso siempre dejo en el primer comentario fijado el enlace al manual de la mente masculina. 21 secretos que ellos nunca confiesan. Es un PDF directo, simple y revelador, hecho especialmente para mujeres que quieren dejar de sufrir por comportamientos confusos y empezar a entender lo que realmente ocurre dentro de la cabeza de ellos. No es nada agresivo ni forzado, es simplemente la continuación natural de este tipo de conversación que estamos teniendo aquí. Pero volviendo al punto principal, los hombres solo se esfuerzan por una mujer cuando sienten esos dos deseos escondidos. Y cuando tú entiendes esto, cuando percibes las señales, cuando sabes despertarlos de forma natural y verdadera, todo el juego cambia. No porque manipules, sino porque finalmente hablas con la parte del hombre que realmente toma decisiones. Esa parte emocional, silenciosa, que él mismo intenta ignorar, pero que lo guía sin que él se dé cuenta. Notarás que este video te va a mover por dentro, porque muchas cosas tendrán sentido. Muchas cosas que viviste y sufriste antes ganarán nombre, forma, explicación, y tal vez hasta descubras que no era falta de amor, era falta de estos dos deseos activados. Por eso algunas mujeres reciben compromiso, esfuerzo, cariño y prioridad, mientras otras, aún haciendo todo bien, se quedan esperando un movimiento que nunca llega. No se trata del esfuerzo de la mujer, se trata del deseo interno del hombre. Y es exactamente aquí donde todo empieza. Ella nunca entendió por qué él cambiaba tanto. Era como si existieran dos versiones del mismo hombre. La versión que aparecía cuando quería algo, cuando estaba ligero, cariñoso, interesado,
y la versión que surgía cuando las cosas empezaban a ponerse serias. De repente, él se volvía más callado, más distante, más confuso. No peleaba, no se alejaba del todo, pero tampoco avanzaba. Era una presencia tibia, demasiado cómoda para irse, pero demasiado asustada para acercarse de verdad, y eso la dejaba perdida, porque no lograba ver lo que estaba pasando entre líneas. Ella contaba esta historia a sus amigas como si fuera solo un caso reciente, pero en realidad era un patrón que la acompañaba desde hacía años. Siempre igual. Conocía a un hombre, se conectaba con él, se ilusionaba, creía que esa vez sería diferente. Durante algunas semanas, todo fluía con naturalidad. Él mostraba interés, la elogiaba, la buscaba, hacía pequeños planes. Ella empezaba a relajarse, a creer que finalmente había encontrado a alguien que valoraba lo que ella tenía para ofrecer. Y entonces, como un reloj emocional perfectamente programado, él cambiaba de ritmo. No desaparecía, no la trataba mal, pero se desmontaba emocionalmente, como si un botón interno se apagara. Ella intentaba entender. ¿Habré hecho algo mal? ¿Hablé demasiado? ¿Demostré demasiado? ¿Debería haber sido más difícil? Siempre era culpa de ella, al menos en su cabeza. El problema es que ella nunca había escuchado la verdad. El comportamiento de él no tenía nada que ver con defectos de ella. Tenía que ver con esos dos deseos internos que él todavía no había sentido a su lado. Deseos que no brotan de manera lógica. Surgen cuando el hombre percibe algo específico, algo que toca su ego, su mente, su miedo, su instinto. Pero claro, ella no sabía eso en esa época. Por eso hacía lo que casi todas hacen. Compensaba el vacío con más presencia, más mensajes, más cuidado, más paciencia, más comprensión. Ella creía que, si aguantaba firme, él volvería a ser ese hombre del principio, aquel que parecía tan involucrado, tan dispuesto, tan presente, solo que cuanto más intentaba traerlo de vuelta, más él se retraía, y cuanto más él se retraía, más insegura se sentía ella. Era un ciclo silencioso, desgastante, difícil de reconocer cuando estás dentro de él, hasta que un día sucedió algo simple, casi banal, pero que lo cambiaría todo. Él había dicho que pasaría por su casa esa noche, quizá para cenar, quizá para ver una película. No era nada oficial, nada firme, pero era el tipo de cosa que ella siempre esperaba de él. Solo que esa noche ella decidió no esperar. Estaba cansada. Había pasado todo el día preguntándose si él realmente iría, si cancelaría, si aparecería solo al final de la noche como siempre hacía. Ella respiró hondo y tomó una decisión que para cualquiera parecería pequeña, pero que para ella era enorme. No se quedaría en casa esperando. Ella se arregló de forma simple, se recogió el cabello, se puso un labial suave y salió a cenar con una amiga a la que siempre dejaba para después. Salió sin avisar, sin mandar mensaje, sin anticipar nada. No lo hizo para provocar, lo hizo para respirar. Lo hizo porque finalmente entendió que no podía vivir en función del ritmo emocional de alguien que no sabía lo que quería. Era una actitud pequeña, pero un movimiento interno enorme. Y, curiosamente, fue ese movimiento el que encendió una alarma dentro de él. Cuando él llegó a la casa y no la encontró, algo cambió en su mirada. No esperaba eso. No esperaba que ella tuviera vida propia. No esperaba que hubiera hecho algo sin consultarlo. Envió un mensaje corto, intentando parecer casual, pero la casualidad no combinaba con el malestar que sintió, y cuando ella respondió, 20 minutos después, diciendo simplemente, «Salí a cenar, te aviso cuando regrese», él se bloqueó por dentro. Era como si de repente se diera cuenta de que no tenía el control de la situación, que ella no estaba garantizada, que podía vivir, respirar, divertirse, existir, sin él. Y fue ahí cuando uno de los deseos ocultos se encendió. Él la imaginó sentada con otra persona, riendo, conversando, siendo interesante y ligera como siempre era con él, y entonces percibió algo que jamás había admitido. No quería perderla. No dolía como celos. Dolía como realidad. Notó el espacio que ella ocupaba en su día solo cuando sintió ese espacio amenazado. Y por primera vez, fue él quien pasó la noche inquieto. Cuando ella regresó a casa y vio que él había enviado 2 mensajes,
Notó algo extraño. Estaba más atento, más rápido, más curioso, más presente. No era amor ni madurez repentina. Era ese impulso silencioso que despierta el esfuerzo masculino cuando el hombre coloca a la mujer en un lugar emocional diferente dentro de su cabeza, un lugar que teme perder. Esta historia parece simple, pero es la traducción perfecta de lo que ocurre realmente dentro de muchos hombres. A estas alturas quizá ya has notado que existe una lógica invisible guiando el comportamiento masculino, y es completamente diferente de la lógica femenina. Mientras muchas mujeres se entregan por el vínculo, por el cuidado, por la reciprocidad, los hombres se mueven cuando dos deseos profundos se encienden dentro de ellos. No son deseos físicos ni románticos, son deseos que tocan el instinto masculino, el valor propio, la sensación de conquista y el miedo a perder algo que solo percibe cuando está en riesgo. El primer deseo es el de relevancia. Cuando un hombre percibe que una mujer está construyendo una vida que no gira a su alrededor, algo muy fuerte sucede en su mente. Empieza a verla como alguien a quien necesita acompañar, y no como alguien que está allí esperando lo que él decide. Esto es casi visceral, porque la mayoría de los hombres se siente demasiado cómoda cuando percibe que la mujer está siempre disponible, siempre lista, siempre girando en torno al ritmo de él. Es seguro, es fácil, es humano, pero esa sensación de seguridad absoluta no despierta esfuerzo. Al contrario, lo relaja demasiado. Cuando él percibe que tú tienes vida, movimiento, rutina que sigue sin él, decisiones que no dependen de él, nace el deseo de ser relevante para ti. Empieza a intentar reconectarse, acercarse, reafirmarse, porque la idea de que tú puedes vivir plenamente sin que él esté en el centro, hace que él busque espacio, no por ego, sino por instinto emocional. Los hombres se esfuerzan cuando sienten que existe algo valioso que conquistar, mantener o preservar. Y eso solo ocurre cuando perciben que tú eres una mujer que sigue avanzando incluso cuando él se detiene. Ese es el primer punto donde muchas mujeres se confunden. Creen que mostrar independencia significa crear competencia, hacer juegos, desaparecer, tratar con frialdad o provocar inseguridad. Pero eso no funciona. El esfuerzo masculino no nace de la disputa, nace de la percepción. Él necesita percibir que realmente tienes una vida, no que estás fingiendo. Necesita sentir que estás emocionalmente activa en otras áreas, no corriendo detrás de atención. Y a veces, este despertar ocurre en un gesto tan simple como salir sin esperarlo, o priorizar un compromiso personal, o dejar de reorganizar tu día entero para encajar en los horarios de él. El segundo deseo es aún más profundo. Es el deseo de ser elegido, incluso cuando él sabe que tú tienes opciones. Y aquí está la parte que casi ninguna mujer entiende. Los hombres no se esfuerzan por mujeres que consideran garantizadas. Garantía para ellos no es comodidad, es desvalorización emocional. Cuando él tiene absoluta certeza de que tú nunca te irías, nunca te alejarías, nunca reconsiderarías la relación, nunca te colocarías en primer lugar, no siente necesidad de moverse. No es maldad, no es egoísmo, es instinto. Es la misma dinámica que hace que alguien cuide más algo que sabe que puede perder. Cuando él percibe que tú eres una mujer que tiene valor propio, que sabe lo que merece, que actúa de acuerdo con eso, que no acepta migajas emocionales, que no pide presencia, pero espera reciprocidad, empieza a sentir el deseo de ser el hombre elegido por ti. No se trata de competir con otros hombres, se trata de competir con tu propia capacidad de seguir adelante. Lo que asusta a un hombre no es otro pretendiente, es la percepción de que tú te amas lo suficiente como para no mendigar su amor. Y quizá aquí esté el punto más importante de todos. Estos dos deseos no se despiertan con frases, ni con conversaciones largas, ni con explicaciones, ni con exigencias. Se despiertan con actitud, con postura, con energía emocional. Por eso aquella noche en que ella decidió no esperarlo tuvo tanto impacto. Ella no hizo un discurso, no huyó, no peleó, no desapareció, solo vivió. Y es eso lo que enciende el deseo masculino de permanecer cerca. Existe una capa aún más profunda que explica por qué estos dos deseos los afectan tanto. Una capa que implica sensación de propósito, impulso biológico, miedo a la irrelevancia y ansiedad de vínculo.
Esta parte es tan delicada que casi ningún hombre la admite, ni siquiera para sí mismo, y por eso tantas mujeres se confunden tanto. Leen las palabras de él, pero no leen su funcionamiento interno. Observan lo que él dice, pero no perciben lo que realmente lo mueve. Y aquí necesito hacer una pausa rápida, justo en medio de la explicación, para recordarte algo importante. Todo esto que estoy explicando es real, pero sigue siendo solo la superficie. La verdadera profundidad, esa parte que muestra cómo activar estos impulsos de forma natural, cómo reconocer las señales, cómo interpretar el silencio masculino, cómo entender la mente de él más allá de las palabras, está en el manual de la mente masculina, con los 21 secretos que ellos nunca confiesan. No digo esto como una venta, es la continuación lógica de lo que estamos hablando. Porque ninguna mujer merece depender de intentos aleatorios cuando existe conocimiento emocional real disponible. Volviendo al punto principal, existe un detalle esencial. Estos dos deseos no vuelven al hombre débil ni inseguro. Solo revelan que hombres y mujeres aman de formas diferentes. Las mujeres se acercan cuando sienten seguridad. Los hombres se acercan cuando sienten dirección. Cuando perciben que caminan al lado de alguien que avanza, en lugar de alguien que se queda parada esperando. Y la dirección que más los inspira es la de una mujer que sabe quién es, que tiene su propio ritmo, su propia vida, y que no acepta un papel secundario en la vida de nadie. Cuando ella actúa así, algo poderoso sucede dentro de él. Empieza a observarte de manera más profunda. Empieza a preguntarse cómo mantener un espacio a tu lado. Presta más atención a los detalles, porque quiere entender cómo conectarte con su mundo. Te prioriza porque no quiere ser uno más. Él elige porque quiere ser elegido. Y eso lo cambia todo. Estos dos deseos, relevancia y elección, son los motores invisibles del esfuerzo masculino. Cuando están encendidos, el hombre se acerca. Cuando están apagados, arrastra la relación sin convicción. Y eso separa a la mujer que vive confundida por un hombre que nunca se decide, de aquella que es tratada como prioridad sin tener que rogar por ello. Cuando una mujer no entiende estos dos deseos ocultos que mueven el esfuerzo masculino, termina entrando en ciclos emocionales que desgastan su autoestima sin que ella lo note. Y lo peor es que siempre cree que el problema es ella. Cree que habló demasiado, que se entregó demasiado, que debería haber esperado más, que debería haber sido más fría, más fuerte, más difícil. Empieza a culparse por todo, cuando en realidad lo que faltaba no era perfección, era comprensión emocional, porque cuando estos dos impulsos no están despiertos, el hombre no actúa. Puede que le gustes, puede que sienta atracción, puede que mantenga contacto, pero no se entrega. Vive en territorio neutro, vive en esa zona tibia donde no se va, pero tampoco avanza, y eso va desgastando a la mujer poco a poco, porque siente que siempre está dando más de lo que recibe. Se vuelve ansiosa, esperando cualquier señal de él. Se encuentra revisando conversaciones antiguas para entender dónde todo empezó a cambiar. Intenta ser comprensiva, intenta ser paciente, intenta sostener la relación entera por sí sola, pero cuanto más intenta, menos él se mueve, porque el esfuerzo masculino no nace de la paciencia femenina, nace del impacto emocional. Y aquí está el peligro. Cuando una mujer no entiende esto, termina alimentando comportamientos que refuerzan lo contrario de lo que desea. Se ajusta demasiado, espera demasiado, se anula demasiado, empieza a girar toda su vida alrededor de un hombre que ni siquiera nota lo que ella está haciendo. ¿Y cuál es la consecuencia? Él empieza a verla como predecible, y la previsibilidad total, en la mente masculina, mata el instinto de movimiento. Es duro escucharlo, pero es real. La mujer que hace de todo para ser perfecta, comprensiva y totalmente disponible, se convierte, sin querer, en la mujer que él deja para después. Y entonces aparece esa sensación terrible, esa que tantas mujeres ya han descrito, la de ser casi suficiente. Él siente, pero no asume. Vuelve, pero no cambia. Promete, pero no cumple. Dice que siente, pero no demuestra. Y ella se queda atrapada allí, entre esperanza y frustración, creyendo que si insiste un poco más, todo encajará, pero no encaja, porque encajar depende de estos dos deseos, no del nivel de entrega de ella.
Ahora, cuando una mujer entiende cómo funcionan realmente estos impulsos, el juego cambia por completo, y no hablo de manipulación, ni de juegos, ni de estrategias frías. Hablo de conciencia emocional, de ver la realidad tal como es, y no como te gustaría que fuera. Cuando ella entiende esto, deja de aceptar migajas, deja de estar disponible para quien no entrega nada, deja de empujar la relación con sus propias manos, empieza a actuar de acuerdo con su propio valor, y no con la carencia de él. Y ese cambio, incluso cuando ocurre de forma silenciosa, genera impacto. Porque cuando un hombre percibe que tú no estás ahí quieta, esperando a que él te elija, él se mueve, te observa con otros ojos, piensa antes de perderte, actúa antes de que otro ocupe el espacio que él no valoró. Y es allí donde ves nacer el esfuerzo. No un esfuerzo forzado, ni una promesa vacía, ni una atención temporal. Esfuerzo real, esfuerzo voluntario, esfuerzo consistente, esfuerzo que viene desde dentro de él, no de la presión que tú ejerces. Pero existe otra urgencia de la que casi nadie habla. Cuando no entiendes esta dinámica, no solo pierdes una relación, pierdes años de tu vida, pierdes oportunidades de vivir relaciones sanas, pierdes tu autoestima, tu ligereza, tu energía emocional, empiezas a creer que algo en ti no es suficiente, y eso es injusto, porque la verdad es que la mayoría de las mujeres sufre por desconocer el funcionamiento emocional masculino, no por falta de valor propio, y por no entender, terminan quedándose atrapadas con hombres que no tienen intención de evolucionar, hombres que solo consumen el afecto que ellas ofrecen, pero nunca lo devuelven en forma de compromiso. Hombres que mantienen las puertas abiertas para opciones futuras, mientras dejan a la mujer atrapada en el presente. Hombres que saben que ella está ahí, esperando, y por eso no ven motivo para moverse. Es duro, lo sé, pero cuando entiendes esto, cuando finalmente percibes que no se trata de ser lo suficientemente buena, sino de despertar estos dos deseos internos, tu vida emocional cambia para siempre. No porque te vuelvas fría, sino porque te vuelves lúcida. Y los hombres respetan la lucidez, respetan la postura, respetan a las mujeres que no necesitan suplicar atención, porque precisamente esas son las mujeres por quienes ellos más se esfuerzan. En el fondo, todo se reduce a esto. Si no entiendes qué mueve a un hombre, corres el riesgo de pasar años intentando cambiar comportamientos que no van a cambiar. Ahora, cuando entiendes, no pierdes tiempo. No aceptas migajas, no negocias tu valor, y eso no solo te protege, sino que inspira un esfuerzo real en quien realmente vale la pena. Al final, todo se resume a un punto simple pero poderoso. Los hombres solo se esfuerzan de verdad cuando estos dos deseos internos están encendidos. No es cuando tú te entregas demasiado, no es cuando intentas ser perfecta, no es cuando explicas 1000 veces lo que sientes, ni cuando pides que él cambie. Es cuando él percibe por sí mismo que tú eres una mujer que tiene vida, valor y dirección. Una mujer que sabe quién es, que sabe lo que merece y que no se queda quieta esperando a alguien que no se mueve. Ese es el tipo de mujer que enciende relevancia y elección dentro de él. Ese es el tipo de mujer que saca a un hombre de su zona de confort. Ese es el tipo de mujer que despierta en él el necesito estar a la altura de ella. Porque en el fondo, todo hombre sabe exactamente qué tipo de mujer no quiere perder. Puede no decirlo, puede no admitirlo, puede incluso engañarse por un tiempo, pero cuando la conciencia llega, él cambia, él aparece, él demuestra, él elige. Y lo más importante es que tú no necesitas jugar, no necesitas manipular a nadie, no necesitas asumir un papel que no encaja contigo, solo necesitas entender cómo funciona la mente masculina. Entender la lógica emocional que ellos mismos no logran explicar. Cuando entiendes esto, tu postura cambia sin que te des cuenta. Tu energía cambia. Tu mirada cambia. La forma en que te posicionas cambia. Y eso transforma la forma en que los hombres reaccionan a ti. Porque existe una diferencia enorme entre la mujer que espera y la mujer que elige. La mujer que espera vive atrapada en la ansiedad, siempre intentando adivinar lo que él quiere. La mujer que elige vive en la conciencia, siempre observando lo que él entrega, y los hombres sienten esta diferencia desde lejos. Pueden intentar esconderlo,
pero la verdad es que respetan más, priorizan más y se esfuerzan mucho más por mujeres que demuestran, con actitudes simples, que saben su propio valor. Y aquí entra algo esencial. Muchas mujeres pasan años sufriendo porque no entienden este funcionamiento invisible. Sufren con desapariciones, indecisiones, promesas vacías, vínculos que nunca avanzan. Sufren porque interpretan el comportamiento masculino con la lógica femenina. Y eso genera confusión, dolor, pérdida de tiempo. Y justamente para evitar eso es que siempre dejo en el primer comentario fijado el enlace al manual de la mente masculina. 21 secretos que ellos nunca confiesan. Ese manual no es un truco, no es un juego, no es una fórmula mágica. Es conocimiento emocional, es claridad, es la continuación natural de esta conversación, porque si no entiendes cómo piensan ellos, repites patrones que duelen. Ahora, cuando entiendes, tomas el control de tu vida emocional, dejas de aceptar migajas, dejas de dar oportunidades infinitas, dejas de creer que, algún día, él cambiará, ves la realidad, y cuando ves, actúas con fuerza, con lucidez y con dignidad. Y la dignidad es lo que más inspira esfuerzo en los hombres. Lo más bonito de todo es que no hay nada pesado, difícil o distante en esto. Cuando entiendes cómo funcionan estos dos deseos, relevancia y elección, empiezas a posicionarte de una manera tan natural que parece que siempre fue así. Empiezas a priorizarte, no para darle una lección, sino porque notas que es lo mínimo que mereces. Empiezas a poner límites, no para crear tensión, sino porque ya no aceptas vivir en función del ritmo emocional de alguien que no te entrega nada concreto. Y cuando él percibe eso, cuando ve que eres una mujer que sabe hacia dónde camina, él se ajusta, se acerca, demuestra, elige, se esfuerza no porque tú lo pediste, sino porque despertaste algo en él que no quiere perder. La mujer que entiende esto, vive relaciones mucho más ligeras, más estables y más verdaderas, porque no depende de lo que él siente, depende de lo que ella permite. La verdad es simple. Quien no conoce el funcionamiento emocional masculino sufre. Sufre porque interpreta todo mal. Sufre porque se culpa. Sufre porque cree que no es suficiente. Pero quien conoce estos mecanismos invisibles tiene ventaja. Ventaja emocional, ventaja afectiva, ventaja de conciencia. Y esa ventaja no se traduce en manipulación, se traduce en paz. Por eso, si realmente quieres transformar tu vida amorosa, si quieres entender profundamente por qué ellos se alejan, por qué tardan en decidir, por qué solo se mueven cuando perciben ciertas cosas, y cómo despertar lo mejor de un hombre sin perder tu identidad, dejé el enlace al manual de la mente masculina en el primer comentario fijado. Allí encontrarás los 21 secretos que ellos nunca confiesan, explicados de manera clara, simple y directa. Es conocimiento que abre tus ojos, y cuando tus ojos se abren, nunca más se cierran. Y tal vez ese sea el mayor cambio de todos. Cuando entiendes estos deseos ocultos, dejas de luchar por atención y empiezas a atraer esfuerzo. Dejas de insistir en lo mínimo y empiezas a exigir lo esencial. Dejas de correr detrás y empiezas a caminar al lado de quien realmente quiere caminar contigo. Ese es el poder real. Ese es el punto donde todo cambia. Y ahora que conoces la base, estás mucho más cerca de vivirlo de verdad.